triunfadores son quienes más habitualmente acceden a sus estados más fecundos y descollantes. ¿Cuál otra podría ser sino la diferencia entre los que triunfan y los que no? Recordemos de nuevo a W. Winchell. Para él lo importante no fue lo que ocurrió, sino cómo se presentó lo que ocurrió. Pese a verse terriblemente quemado y luego paralítico, supo hallar la manera de recobrar la plena posesión de sus recursos. No olvidemos que no existe nada inherente, malo o bueno. El valor está en la representación que nosotros nos formamos. Podemos representarnos las cosas de tal manera que caigamos en un estado positivo y también podamos hacer lo contrario. Deténgase un instante a recordar algún momento de su vida en que estaba usted cargado de energía y dueño de sus dificultades. Eso es lo que hacemos cuando pasamos el hecho de carbones encendidos. Si ahora yo le pidiera que dejase el libro y caminara sobre un foso lleno de brasas, no creo que fuese corriendo a hacerlo. ¿A usted no le parece eso? ¿A usted no le parece que eso sea posible en su caso? Y muy posiblemente no dispone de ninguna sensación de aptitud u otro estado de poder relacionado con semejante actividad. Por tanto, no basta con que yo se lo diga para ponerle en el estado que le capacitará a usted para ejecutar esa acción. El paseo sobre las brasas les enseña a las personas cómo cambiar sus estados y su comportamiento, de tal manera que les capacite para emprender acciones y obtener nuevos resultados, pese a sus temores o cualesquiera otros factores limitativos. Las personas que pasan la hoguera no dejan de ser las mismas que eran cuando entraron por la puerta, convencidas de que, al menos para ellas, caminar sobre brasas era algo imposible. Pero, en el ínterin, han aprendido a modificar su fisiología y a cambiar sus representaciones internas acerca de lo que son capaces de hacer o no. De modo que el andar sobre brasas, que al principio era una cosa terrorífica, se convierte en algo que saben factible para ellos. Han aprendido a ponerse en un estado en pleno dominio de sus recursos, y desde dicho estado pueden producir acciones y resultados que antes hubieran creído fuera de su alcance. El paseo sobre las brasas ayuda a que la gente se forme una nueva representación interna de lo posible. Si ello que pareciera tan imposible no era más que una limitación mental, ¿qué otras imposibilidades serán factibles también? Una cosa es hablar de poder del Estado y otra experimentarlo directamente. Esa es la función del paseo sobre las brasas. Suministrar un modelo nuevo de creencias y posibilidades y crear en las personas una nueva sensación interna o estado asociado, de manera que funcionen mejor en su vida y puedan hacer cosas que jamás hubieran considerado posibles antes. Les demuestra claramente que su comportamiento es el resultado del estado en que se hallan, ya que en un momento y mediante un pequeño número de modificaciones en la manera de representarse la experiencia a sí mismos. Esto les confiere tal seguridad que se deciden a actuar eficazmente. Evidentemente, hay muchos caminos para conseguirlo, solo que al pasar sobre los carbones encendidos es tan espectacular y emocionante que sus protagonistas raramente van a olvidarlo. Resulta, pues,
que la clave para obtener los resultados que uno desea consiste en representarse las cosas de manera que uno se sitúe en un estado de plenitud tal que, plenamente dueño de sus recursos, pueda asumir acciones de la especie y calidad que se necesita para alcanzar aquellos resultados. De no hacerlo así, por lo general, uno ni siquiera llega a iniciar el intento, o cuando mucho lo realizará a medias y con escasa convicción. Los resultados estarán en proporción con el esfuerzo. Si yo le digo a usted, vamos a caminar sobre las brasas, los estímulos que le ofrezco tanto con sus palabras como con las mías, con mi actitud corporal, pasan al cerebro de usted donde se forma una representación. Puede que imagine usted a unos salvajes con anillos en las narices, tomando parte en algún rito espantoso, o a reos quemados en la hoguera. En esas condiciones su estado no será muy favorable. Peor sería su disposición si se imaginase a sí mismo con horribles quemaduras en pies y piernas. En cambio, si usted imaginase a un grupo que toca palmas y baila y se lo pasa muy bien, si se representase una escena de alegría y euforia totales, se hallaría en un estado muy diferente. Si se representase entonces a sí mismo en el acto de avanzar lleno de fuerza y júbilo y se dijera: sí, decididamente puedo hacerlo. Desplazándose en actitud de total autoconfianza, entonces todas esas señales neurológicas le pondrían en un estado bajo, el cual muy probablemente asumiría la acción y pasaría por encima de las brasas. Pues ocurre lo mismo con todas las cosas de la vida. Si nos representamos a sí mismos que las cosas no van a salir bien, no salen bien. Si nos formamos una representación de quien irá a pedir de boca, entonces creamos los recursos internos que necesitamos para producir el estado que a su vez nos capacita para obtener resultados positivos. La diferencia entre un Ted Turner, un Lee Iacocca, un W. Mitchell y el común de las personas es que ellos se representan al mundo como el lugar donde pueden conseguir cualquier cosa que se propongan sinceramente. Como es obvio, por bueno que sea nuestro estado, a veces no conseguimos lo que deseamos, pero con crear el estado apropiado maximizamos las posibilidades, nos aseguramos la mayor eficiencia posible en el empleo de nuestros recursos. Ahora la siguiente pregunta es obvia. Si las representaciones internas y la fisiología contribuyen a crear los resultados de donde dimana el comportamiento, ¿cómo se determina el comportamiento concreto que adoptaremos en tal o cual estado? Un individuo, si está enamorado, lo expresará por medio de caricias, mientras que otro, en igual estado, se limitará a manifestarlo de palabra. La respuesta es que cuando nos hallamos en un estado, este transmite al cerebro diferentes opciones de conducta, el número de las cuales dependerá de nuestros modelos del mundo. Ciertas personas, cuando montan en cólera, tienen un modelo predominante acerca de cómo reaccionar, y de modo que tienden a las acciones violentas, si eso fue lo que aprendieron de sus mayores. O quizás hallaron en alguna ocasión que ello les serviría para conseguir el fin deseado. Y esa experiencia, almacenada en forma de recuerdo, les sirve como patrón de sus reacciones en el futuro. Todos tenemos una manera de ver el mundo, modelos que configuran nuestras percepciones de lo que nos rodea, por las personas a quienes conocemos, así como a través de los libros, las películas y la televisión.
Nos formamos una imagen del mundo y de las posibilidades que éste encierra para nosotros. En el caso de W. Mitchell, una de las cosas que dieron forma a su vida fue el recuerdo de un hombre a quien conoció de niño que, pese a ser paralítico, había triunfado en sus actividades. Es decir, Mitchell dispuso de un modelo que le ayuda a representarse su situación como algo que no le impediría obtener todos los éxitos que quisiera. Para poder modelar inspirándonos en otras personas, necesitamos descubrir las creencias específicas que le permiten representarse el mundo de una manera que les capacita para actuar con eficacia. Es preciso averiguar con exactitud cómo se representan a sí mismas sus experiencias del mundo, cómo opera visualmente su mente, qué cosas suelen decir, qué siente. Una vez más, si suscitamos en nuestros organismos mensajes exactamente idénticos, podremos producir resultados similares. En eso consiste el modelado. Una de las constantes de la vida es que los resultados se están produciendo siempre. Si no es usted quien decide conscientemente qué resultados quiere obtener y no se representan las cosas en consonancia, será entonces algún agente externo, una conversación, un espectáculo televisado o cualquier cosa, lo que condicionará sus estados y dará lugar a comportamientos que quizás no le convengan. La vida es como un río cuyo fluir no se detiene. Puede uno verse a merced de la corriente si no emprende acciones deliberadas y conscientes para nadar en la dirección que juzgue más apropiada a sus intereses. Si no siembra usted las semillas mentales y fisiológicas de lo que desee cosechar, automáticamente todo se llenará de malas hierbas. Es decir, si no dirigimos de manera consciente nuestras propias mentes y estados, el medio que nos rodea puede producir estados al azar y algunos serán indeseables, y las consecuencias podrían ser desastrosas. Por eso es importante que permanezcamos atentos día tras día, como guardianes ante las puertas de nuestro cerebro, para saber cómo nos representamos habitualmente las cosas a nosotros mismos. Cultivemos diariamente nuestro jardín. Uno de los ejemplos más palmarios de los resultados de un estado indeseable es la historia de Carla Wallenda, del grupo de acróbatas de Flying Wallendas. Durante años representó su espectáculo con mucho éxito y sin considerar jamás la posibilidad de un fallo. El peligro de las caídas sencillamente no formaba parte de sus esquemas mentales, pero luego, hace de esto varios años, empezó a comentar con su mujer que se veía a sí mismo cayendo. Por primera vez empezaba a ofrecerse a sí mismo, habitualmente, la representación de una caída. 3 meses después de haberlo mencionado, por primera vez cayó y se mató. Algunas personas dirían que tuvo una premonición, pero otra interpretación sugiere que comunicó a su sistema nervioso una representación coherente, una señal, poniéndose en tal estado que fomentaba el comportamiento conducente a la caída, creándose por sí mismo de tal desenlace. Su cerebro encontró un nuevo camino para seguir y acabó por conseguirlo. Así pues, en la vida resulta crítico enfocar lo que deseamos en contraposición a lo que no deseamos. Si uno enfoca continuamente todas las cosas malas de la vida, solo lo que no desea y todas las dificultades que podrían presentársele, se pone a sí mismo en un estado que fomenta esa clase de comportamientos y resultados. Por ejemplo, ¿es usted un individuo celoso? No, no lo es.
En el pasado quizás haya producido estados de celotipia y el tipo de comportamiento que deriva de aquellos, pero usted no es su conducta. Si admite una generalización de esa especie acerca de sí mismo, habrá creado una creencia que gobernará y dirigirá sus actos en el futuro. Recuerde que su conducta resulta de su estado y que éste resulta de sus representaciones internas y de su fisiología. Cosas ambas que puede usted cambiar en cuestión de instantes. Si ha sido celoso en el pasado, esto simplemente significa que se representaba las cosas de una manera que creaba dicho estado, pero ahora puede representárselas de otra manera y producir nuevos estados, con los comportamientos consiguientes. Recuerde que siempre podemos elegir el modo de representarnos las cosas. Si uno se representa a sí mismo que la persona amada le está engañando, pronto se hallará en un estado de furor e ira. Tengamos en cuenta que ello ocurre incluso sin tener pruebas de que sea cierto, pero uno lo experimenta corporalmente como si lo fuese. De modo que al regresar la persona amada, el celoso se encuentra en estado de desconfianza y furor. En tales condiciones, ¿qué recibimiento le hará a la persona amada? No muy bueno, por lo general. Puede que le insulte o la maltrate de palabra y se limite a mostrarse de mal humor, exponiéndose, en todo caso, a una reacción vengativa para una ocasión. La persona amada, recordémoslo, quizás no hizo nada mal, pero la conducta del celoso, consecuencia de su estado, probablemente le haga desear estar con cualquier otro. Ese es el resultado que usted consigue si es celoso. Puede usted cambiar esa pintura negativa en imágenes del ser amado metido en un embotellamiento, y ese nuevo proceso le podrá en tal estado que cuando él o ella llamen a la puerta, usted se comportará de modo que la otra persona notará cuánto le echaba en falta, lo cual forzará su deseo de estar con usted. A veces puede ocurrir que la persona amada estuviese haciendo realmente lo que uno imaginaba, pero ¿para qué desperdiciar un montón de energías emocionales antes de estar bien seguro? En la mayoría de los casos probablemente no será cierto y se habrá hecho mucho daño a ambos inútilmente. El antepasado de todo acto es un pensamiento. Ralph Waldo Emerson.